Entonces, ¿cómo nos quedaría el gráfico que nosotros habíamos construido la última vez? Nos hubiese quedado algo de este tipo. La masa del soluto en el disolvente, o sea, del gas en este caso, va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. En su libro, ustedes van a poder encontrar estas dos imágenes. Como se dan cuenta, la justificación o el entendimiento de dónde viene esto es a raíz de los ejemplos que les acabo de mostrar. En el caso izquierdo, un sólido disuelto en agua. En el caso derecho, un gas disuelto en agua. Me gustaría que no perdiéramos la oportunidad de que yo les muestre lo siguiente. ¿Cómo es el movimiento, por ejemplo, de una molécula? ¿Se han puesto a pensar en eso? Esto no sabía dónde incluirlo realmente, pero yo creo que es un momento oportuno ya que estamos viendo esto. Acá yo les estoy mostrando el movimiento de una molécula cualquiera, ¿ya? Llamemos que es sodio, rodeado de un montón de moléculas de agua. Y veamos qué ocurre cuando esta molécula comienza a moverse. ¿Se dan cuenta de algo? El movimiento no fue una línea recta. ¿Y por qué no fue una línea recta? Porque cada una de las distintas moléculas que está ahí va golpeando esta molécula de sodio e interfiere con el movimiento rectilíneo que podría hacer. Pero hay otra cosa más importante. Fíjense bien. Pero se percataron que además existe una suerte de halo, círculo, que se forma con moléculas que nunca se desprendieron y que todo el tiempo estuvieron cerca de esa molécula de sodio. Ya, eso es porque los iones usualmente tienen una especie de capa de moléculas de solvatación. Un ion entra al agua, un montón de moléculas de agua se van formando alrededor de ese ion y de esta forma nunca está completamente expuesto. Si nosotros quisiéramos decir cómo fue ese movimiento, diríamos que es bastante raro. Si se fijan bien acá, si nosotros quisiéramos describir este movimiento, diríamos que no es una línea recta, que tiene ciertos vaivenes de un lado a otro, y si nosotros pusiéramos todas esas posiciones, veríamos algo como esto. Si lo reemplazamos, veríamos algo un poco más complejo, pero miren, ahora pongamos simplemente los centros de las esferas. Se ve un movimiento como este. Este tipo de movimiento aleatorio se conoce como movimiento browniano. Y es muy interesante porque fue descubierto cuando una persona veía como las moléculas de polen se movían para todos lados en un microscopio. Y luego de varias cosas lograron inferir que se debía a los choques que habían de las distintas moléculas de agua. Para que ustedes vean que una observación que ustedes pueden ver con un microscopio, que es una molécula de polen, fue lo que permitió entender este tipo de movimientos que ocurrían a un nivel tan ínfimo como las moléculas de agua. Entonces, jóvenes, como reflexión, miren, cuando uno habla de una reflexión en una clase, lo importante es que ustedes sean capaces de razonar el proceso de construcción. Primero, que ustedes son capaces de explicar un fenómeno macroscópico como la solubilidad a través de ciertos elementos microscópicos, como por ejemplo el movimiento de las partículas. El concepto de calor, que realmente es energía en movimiento que mueve moléculas. La temperatura, que es una escala, o por ejemplo, cómo podemos nosotros construir un gráfico para poder representar un fenómeno natural. Todo eso es lo que yo quiero que ustedes sean capaces de unir en sus mentes y tomar conciencia que han ido aprendiendo. Como reflexión es eso, es hacerse consciente de lo aprendido, porque este es un punto muy importante en la química, ¿ya? Especialmente por si alguno de ustedes tiene interés en carreras relacionadas con la salud o en químico-farmacia, etc. Ahora una aplicación. Por ejemplo, respecto del oxígeno en los océanos, y dado su conocimiento sobre la solubilidad de los gases, es correcto afirmar que, en la imagen, ustedes pueden ver una serie de colores. Este tipo de gráfico es sumamente común, porque uno puede representar zonas en base al color con el que están pintados. Donde hay menor oxígeno está en color azul. Donde hay mayor oxígeno está en estos colores más cálidos. Entonces, veamos qué puede decir. La solubilidad es menor en los polos. ¿Qué era solubilidad? La cantidad de masa de soluto en disolvente. ¿Ya? La masa del soluto. Me están hablando del oxígeno. El oxígeno. ¿Cómo era el oxígeno con la temperatura? A ver quién se acuerda. El gas, cuando aumenta la temperatura, iba para abajo la curva. Entonces, esto significa que la solubilidad en los polos es mayor. ¿Por qué? Porque en los polos la temperatura es más chica, es más cercana a cero. Eso significa que la 1 no, la 2 sí. La solubilidad del gas
depende de la profundidad de los océanos. Nosotros no hablamos eso, y el gráfico no me permite inferir eso. Por lo tanto, no puedo afirmar ni negar eso. Entonces, en base a lo que se me plantea, tan solo es la 2. Si alguno de ustedes sabe más, va a decirme, profesor, pero yo sé que en el fondo, porque hay mayor presión, eso lo vamos a ver la próxima clase. Pero por ahora tenemos que entenderlo bien sencillo y decir que solamente relacionado con la información que me da este gráfico y lo que hemos visto, podemos inferir que es la 2. ¿Estamos? Luego, respecto del siguiente gráfico, es correcto afirmar que el nitrato de sodio, NaNO3, es mucho más soluble que el clorato de potasio, a 0 grados Celsius. ¿Y cómo quiere que yo sepa eso? Vamos a ver el gráfico. A ver, primera cosa, veamos los ejes. Temperatura en el eje X, solubilidad en el eje Y. Mira, omitamos ahí lo que dice de gramos por tanto, chao con eso. Simplemente pensemos qué cosa es lo que me están diciendo. ¿Dónde está el número más grande? El nitrato está muy arriba, a 0. ¿Se dan cuenta? Si yo me pongo en 0 y voy hacia arriba, está casi en 75. Y en cambio el KClO3 está casi en 4. Por lo tanto, ¿cuál tiene mayor solubilidad? ¿Cuál puede aceptar mayor masa de soluto en disolvente? El NaNO3, el nitrato de sodio. ¿Por qué? Porque parte de más arriba. O sea, la 1 está bien. El efecto de la temperatura sobre la solubilidad del cloruro de sodio es mucho menor que sobre el nitrato de potasio. Cloruro de sodio. Vamos a ver. ¿Cómo puedo yo saber que el efecto es mayor o menor? Simple. La línea está con una pendiente más para arriba o más para abajo. El nitrato, al tiro, apenas sube un poquito la temperatura, va aumentando rápidamente la solubilidad. En cambio, con el cloruro de sodio, por más que yo aumento de 0 a 100, es bastante poco lo que va variando. Y el efecto del sulfato de cesio es un efecto negativo. Y la respuesta es sí. O sea, todas. ¿Se dan cuenta? La idea es que ustedes sean capaces de entender esto. Miren, yo sé que el año pasado tuvimos muchos problemas en la parte inorgánica. Por eso es que yo les digo NaNO3. El ideal es que vayamos familiarizándonos para decirles nitrato de sodio, nitrato de potasio, sulfato de cesio, porque son nombres que tenemos que ir asociando que podemos encontrarnos más de alguna vez. ¿Estamos? Esto es para que nosotros podamos hacer una conexión con la realidad que tuvimos, porque perdimos muchas clases debido a la situación social el año pasado, pero podemos integrar si es que acaso nos ponemos las pilas. Bueno, síntesis y retroalimentación. Claramente no podemos hacer una síntesis y retroalimentación en el mismo momento. Sin embargo, ustedes son totalmente libres de escribirme al correo, así que no hay ningún problema con eso. Cualquier cosa, profesor, no lo entendí, no hay problema. Trabajo personal, bueno, va a haber un ticket de entrada obviamente en estos videos, así que no se asusten. Y desafíos personales, investigar la ley de Henry. A ver quién puede estar tan motivado como para hacer eso. Y ticket de salida. Vamos, no me esperaba esto. Respecto de las siguientes afirmaciones, ¿es correcto afirmar que el aumento de energía calórica favorece el movimiento de las partículas en una disolución? Sí, porque el calor es una forma de energía y el calor se manifiesta como un movimiento de las partículas. Si una disolución pierde energía calórica, puede ocurrir que se forme precipitado. A ver, ¿será verdad o será mentira? Está difícil esta, a ver. Pensemos, por ejemplo, me hablan de precipitado. ¿Cuál es el soluto? ¿Es un gas o un sólido? Si hay un precipitado, tiene que ser un sólido, porque si no el gas hubiese ido para arriba. Ya. ¿Cómo se comportaba la solubilidad de los sólidos en el agua? A ver. Si yo aumentaba la temperatura, ¿qué pasaba? Aumentaba la solubilidad. Y acá me están diciendo, si pierde energía calórica. A ver, energía calórica, temperatura. O sea, me están diciendo que si disminuye la temperatura. ¿Se dan cuenta? Listo. Ahí la neurona está diciendo, ya entiendo. Menor energía calórica, se está enfriando. Y si se enfría, menor temperatura. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, 3 cucharadas de azúcar y estaba bien, pero ahora bajó la temperatura, ¿para dónde se me va el azúcar? ¿Puede estar en el agua? No. ¿Qué ocurre? Se va para el fondo y se forma un precipitado. Entonces, está bien también. Al aumentar la energía, se pierden las interacciones entre las partículas del disolvente. ¿Será verdad o será mentira eso? A ver, los puentes de hidrógeno, que son lo que hace que el agua se mantenga como líquida y no sea un gas, ¿están presentes o no? Sí, pues están presentes. Porque si yo tengo el agua a 4 grados Celsius o la tengo a 70 grados Celsius, sigue habiendo interacción entre ellas. La única diferencia es que no es tanta la interacción que existe, pero sigue existiendo los puentes de hidrógeno. Por lo tanto, es la 1 y la 2.
Oh, es que estuvo difícil. Ah, ¿ven? Ahí para que todos pensemos juntos cómo nos enfrentamos a este tipo de problemas. Ya jóvenes, espero de que el video les haya gustado, hice animaciones, les puse música de fondo, así que espero que al menos no haya sido tan una tortura demasiado larga. Ya, sin nada más que decir, me despido.